Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Vázquez, estudiante de Física 2 de la carrera de Ingeniería Petroquímica en la Universidad de las Fuerzas Armadas. El tema que les traigo hoy es el diseño y construcción de un motor Stirling. Pues bien, ¿qué es un motor Stirling? El motor Stirling fue inventado en 1816 por el escocés Robert Stirling y su funcionamiento básico es convertir la energía calorífica en trabajo mecánico y viceversa, mediante la compresión y expansión cíclica del aire, produciendo así energía mecánica solamente con el calentamiento de un gas. Se trata, por tanto, de un dispositivo libre de emisiones, que ayuda a reducir los efectos del cambio climático. Componentes del motor Stirling. Tenemos en el punto 1 que va a ser nuestra zona de calentamiento. Tenemos en el punto 2 va a ser el cilindro desplazador. En el punto 3 va a ser el volante de inercia. En el 4 vamos a tener nuestro cigüeñal. En el 5 tenemos el pistón. Y el 6 es el quemador o el que va a producir la fuente de calor. Su ciclo de trabajo consta de dos isóscoras, calentamiento y enfriamiento a volumen constante, y dos isotermas a compresión y expansión a temperatura constante. Características del motor Stirling. El motor Stirling se caracteriza por su alta eficiencia en comparación con las máquinas de vapor, funcionamiento silencioso y facilidad con que se puede utilizar casi cualquier fuente de calor. Esta compatibilidad de las fuentes de energía renovables y alternativas ha sido cada vez más importante a medida que subía el coste de los combustibles convencionales. Ciclo Stirling. El ciclo ideal de Stirling consiste en procesos, como podemos ver en este gráfico de la presión volumen. Tenemos del punto 1 al punto 2 la expansión isoterma del fluido de trabajo con el suministro de calor desde el calentador. Va a tener una expansión a temperatura constante. Del punto 2 al punto 3 tenemos la eliminación de calor isocórico del fluido de trabajo al regenerador. Este va a ser un proceso a volumen constante. Tenemos del punto 3 al punto 4 que va a tener una compresión isotérmica del fluido de trabajo con eliminación de calor al refrigerador. Tenemos del punto 4 al punto 1 un calentamiento isocórico del fluido de trabajo con el suministro de calor desde el regenerador, que va a tener un proceso a volumen constante. En este punto es donde el gas está a menor temperatura. Bien, en los materiales y equipos utilizados, utilizamos una lata de cerveza o puede ser de cualquier lata, no tan gruesa, un codo PVC, un globo, un tornillo, una arandela, una tuerca. También utilizamos pegamento de dos componentes, lana de acero o también llamada lustre. Hilo de cobre también fue utilizado aquí. Un rayo de una bicicleta, alicates, lija, estilete, bornera, cinta masking, palos de helado, cartón y cartulina. Para realizar este motor Stirling utilizamos una lata cualquiera, en este caso es una lata de cerveza. También ponemos un codo PVC y lo pegamos con pegamento de dos componentes. Luego le ponemos un globo de esta manera y le ponemos un tornillo con la tuerca y la arandela. Y luego procedemos a colocar la liga de esta manera. Para esto vamos a enrollar alambre de cobre en
en un palito cualquiera. Entonces luego enrollamos lustre o lana de acero en el pedazo de alambre de cobre sobrante. Luego lo vamos a introducir en la lata de esta manera, quedando así el resto de alambre de esta manera que se pueda sacar fácilmente. Bien, luego de haber introducido nuestro pistón dentro de la lata, dejamos un pequeño alambre de cobre sobresaliendo de esta manera para luego colocarlo en este pedazo de cartulina que hemos hecho. También lo ubicamos palillos de helado de esta manera con unos pequeños agujeros en los extremos, y hemos colocado nuestro cigüeñal que hemos realizado de esta manera. También le pusimos los borboneras de esta manera y con un pedazo de rayo de bicicleta hemos unido el cigüeñal con esta parte de aquí de la bomba con el tornillo. También hemos colocado como un disco un pedazo de cartón de 6.5 centímetros de radio. Ahora procedemos a poner nuestro motor en una fuente de calor y vemos cómo va dando movimiento. Bien, los cálculos realizados en el proceso 1-2 nos va a dar un calor de 41.58 atmósferas por litro. Así también el trabajo. Tenemos una energía interna de 0. En el proceso 2-3 tenemos que nos va a dar un trabajo de 0. En el proceso 3-4 nos da un trabajo y un calor de menos 27.72 atmósferas por litro, con una energía interna de 0. En el proceso 4-1 nos da una energía interna y un calor de 50 y un trabajo de 0. El trabajo realizado por el gas es, reemplazando los datos, nos va a dar que es 13.86 atmósferas por litro. La eficiencia del motor. La eficiencia del motor va a ser calculada con la ecuación N igual a 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Así, pues reemplazando los datos nos da que la eficiencia del motor va a ser de 33.33%. Utilizando esta ecuación para despejar NR tenemos que nos va a dar 2 sobre 15 atmósferas por litro sobre grados Kelvin. Entonces, a partir de esto, vamos a calcular la presión 1, la presión 2, la presión 3 y la presión 4, dándonos así la presión 1, 15 atmósferas, la presión 2, 7.5 atmósferas, la presión 3, 5 atmósferas y la presión 4, 10 atmósferas. Tenemos los resultados. En el estado 1 nos da que tenemos una presión de 15 atmósferas, en el estado 2 de 7.5 atmósferas, en el estado 3 de 5 atmósferas, en el estado 4 nos va a dar de 10 atmósferas. Entonces, en el proceso 1-2 nos da un calor de 41.58 atmósferas por litro. En el trabajo nos da el mismo valor, que es 41.58 atmósferas por litro. La energía interna nos va a dar de 0. En el proceso 2-3 nos da un calor de menos 50 atmósferas por litro.
En el trabajo nos va a dar 0, la energía interna nos va a dar menos 50, en el proceso 3-4 el calor nos va a dar 27.72 atmósferas por litro. En el trabajo nos da menos 0.2772 atmósferas por litro. La energía interna nos va a dar un valor de 0. En el proceso 4-1 tenemos un calor de 50 atmósferas por litro, un trabajo de 0 atmósferas por litro, una energía interna de menos 50. Conclusiones. El principal logro luego de la construcción de este motor artesanal es que implicó conocer y comprender en acción los principios de la termodinámica, conocimientos que cobran sentido y vida cuando se les ve funcionando. Se pudo apreciar que la variación de temperatura se puede generar. El motor viene dado por la cantidad de tiempo que el motor se expuso al foco de calor. Al momento de aplicar más calor al motor, este a su vez genera más trabajo, ya que produce más revoluciones. El pistón de potencias es muy fundamental, ya que se utiliza para bombear el aire que se acumula en el generador, generando un movimiento en el cigüeñal para que produzca un juego en el pistón del cilindro. Recomendaciones. Se recomienda realizar las medidas correctas para la elaboración del motor, ya que la mala medida puede ocasionar roces y trabas del pistón. Asegurar que el pistón de potencia no haya fugas, ya que de ser así no producirá ningún trabajo el motor. Y tenemos unas bibliografías y eso es todo. Muchas gracias por su atención.